Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop y Seedman les damos la bienvenida a la presentación ¿Por qué es necesaria la gerencia de proyectos? Los objetivos de esta presentación son conocer la realidad de la gestión de proyectos en el contexto global, entender cuáles son los retos de la dirección de proyectos para mejores proyectos en el futuro y recordar los conceptos fundamentales de la dirección de proyectos para unificar el lenguaje. Para la presentación del día de hoy nos acompaña el ingeniero Mauricio Mideros, quien es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería con más de 10 años de experiencia en diseño de modelos de negocios e implementación de procesos de gestión estratégica, dirección de proyectos de mejoramiento organizacional, diseño e implementación de productos, servicios, sistemas de información y soluciones tecnológicas, modelamientos y optimización de procesos, diseño y ejecución de programas de entrenamiento en temas relacionados con mejores prácticas de gestión organizacional. Es máster en Project Management de la Universidad Ramon Llull, certificado como Project Management Professional del Project Management Institute. Sin más preámbulo, damos inicio con la presentación. Saludamos entonces al ingeniero Mauricio Mideros. Mauricio, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Lisa, por la presentación. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, a nuestro webcast del día de hoy. Recuerden que este webcast es parte de la serie de webcasts que estamos desarrollando alrededor de la gestión de riesgos en proyectos. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy nuestro primer webcast alrededor de este punto es por qué es necesaria la gestión de proyectos y hablar un poco de si conocemos cuáles son los retos que tienen las empresas u organizaciones hoy en día en el entorno o en el contexto del desarrollo de los proyectos que tenemos en las diferentes industrias, en las diferentes organizaciones. Entonces, como les decía, este hace parte de la serie que estamos desarrollando en estas semanas. Y ese es el primero, que se llama Entender el contexto, por qué es necesaria la gestión de proyectos, donde es clave saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es la realidad de las organizaciones hoy en día en el desarrollo de proyectos y por qué esto tiene que ver de manera importante con la gestión de riesgos en ellos mismos. Esta charla la voy a desarrollar con base en la última edición del informe del pulso de la profesión de la gerencia de proyectos, donde diferentes profesionales, más de 4.455 profesionales de la dirección de proyectos, ejecutivos seniors, directores de oficinas de proyectos o responsables de portafolios de proyectos a nivel mundial, definen cuál es el estatus o a través de una serie de entrevistas, encuestas se recoge cuál es el estatus de la gestión de proyectos hoy en día desde el año 2016. O sea, ya hay una cantidad de información o de data importante que hace que estas situaciones o estos retos que se presentan sean de especial relevancia para todos nosotros y para, por supuesto, los proyectos que desarrollamos con miras a cumplir pues los objetivos y generar resultados y valor, que precisamente esto es lo que buscan los proyectos que muy seguramente ejecutamos nosotros. Bien, hay una conclusión bien importante que nos presenta el presidente y CEO del PMI, del Project Management Institute, como resultado en este informe anual, ¿sí? Y la gran conclusión es que hay mucho dinero que se está perdiendo por el bajo desempeño de los proyectos. Y esto se debe principalmente a tres razones, que inclusive algunas de estas yo vengo comentándolas desde el año pasado, los que de pronto me han seguido en los diferentes webcasts y temas que hemos desarrollado con Software Shop. Y una es que las organizaciones definitivamente siguen fallando al cerrar la brecha que existe entre la estrategia, que es plantear las iniciativas que se quieren desarrollar, ¿sí?
después cómo esas iniciativas o esas ideas que se plantean se estructuran, se diseñan como proyectos y finalmente los resultados que se entregan como consecuencia de esos proyectos. Entonces, hay brechas, ¿sí? Hay como rupturas entre lo que se piensa, lo que se estructura y lo que finalmente se entrega. Y eso tiene que ver mucho con la generación de valor y por supuesto con la gestión del riesgo estratégico de las organizaciones y por supuesto, como dice en el segundo punto, que es también relevante, los ejecutivos no reconocen que la estrategia es entregada o lograda a través de proyectos. Es decir, que si hay brechas, como lo dije anteriormente, entre la estrategia, el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Y los ejecutivos no reconocen que la estrategia de una organización o el cumplimiento de esos deseos, visión que se quiere, se logra a través de proyectos, entonces por supuesto esos resultados muy seguramente serán diferentes a los que se pensaron en algún momento, ¿sí? Hablando desde todo punto de vista, ¿no? Desde el alcance, desde el cumplimiento de tiempos, desde el cumplimiento de los presupuestos, etc. Y también la última razón es que la importancia, y tiene que ver, pues, por supuesto, hay una gran coherencia en estos tres puntos, es que la importancia fundamental de la administración de proyectos como impulsador de la estrategia de la organización no se está cumpliendo a cabalidad. O sea que finalmente el performance o el desempeño o los resultados esperados de los proyectos no se está cumpliendo a cabalidad, no se está cumpliendo totalmente y con mayor relevancia, valga la pena mencionar, en las latitudes, ¿sí? O hablando particularmente del continente en el cual nosotros estamos trabajando, o sea, Latinoamérica, viéndolo dentro de las estadísticas, está más golpeado frente a los resultados de desempeño en proyectos por diferentes factores y muchos tienen que ver con esto, ¿no? En comparación con otros países, recordando que pues esta es una encuesta que se hace a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es el estado actual de la gestión de proyectos a nivel global? ¿Sí? Y esto vuelve y juega porque para nosotros es importante tenerlo presente dentro de la gestión de proyectos. El primero es que solamente el 58% de las organizaciones entienden el valor o la importancia que tiene la gestión de proyectos en la entrega de los resultados de negocio, de los resultados que una organización espera, ¿sí? Tan solo el 58% de las organizaciones, por supuesto, encuestadas dentro de este panorama global del pulso de la profesión, piensan y entienden el valor de la gestión de proyectos. Entonces, primero, eso pues genera un factor de riesgo, por supuesto, en el desarrollo de los proyectos. Si no entendemos cuál es el valor, pues cómo los estamos ejecutando, cómo estamos controlando, etc. Segundo, el 41% de las organizaciones alinean o hacen este trabajo que mencioné anteriormente de alinear correctamente su estrategia con los proyectos. Es decir, lo que se piensa está debidamente alineado y estructurado con los proyectos que se desarrollan. Solo el 41% de las organizaciones dijeron que estaba altamente alineado, o sea que posiblemente hay muchos perdidos en el camino ahí en la gestión de proyectos y eso pues evidentemente lo podemos ver en algunas empresas, en algunas organizaciones donde hay muchos proyectos y falta un poco de focalización, ¿sí? En cuáles son los proyectos alineados con esa estrategia que se desea. Hay un dato pues sorprendente y es que el 93% de las organizaciones reportan el uso de estándares de gestión de proyectos, pero la contraparte de ese dato es que el 70% de ese 93% limitan el uso de la gestión de proyectos, o sea, no lo hacen a cabalidad o no lo practican de manera generalizada en sus proyectos, sino lo hacen para cosas de pronto muy puntuales o específicas. Entonces perdemos pues el alcance y la cobertura y el impacto del mismo y por supuesto la gestión del riesgo en ellos.
hablando un poco de la preparación en gestión de proyectos, el 72% de los líderes de proyectos de las organizaciones respondieron que creían relevante la formación y certificación en gestión de proyectos para quienes tenían el rol de la interacción con el desarrollo o la ejecución de los proyectos en sí en las organizaciones. 71% de las organizaciones reportaron el valor que tiene ser más ágiles en el desarrollo de proyectos. O ágiles no me refiero a rapidez, sino tal vez en la estructura adaptada y adecuada a las condiciones de cada uno de los proyectos de mi empresa o de mi industria, de mi sector, porque todos los proyectos no son iguales y digamos que hoy en día de manera relevante se ve la importancia que tiene el entendimiento de que todos los proyectos no se manejan de la misma manera, ¿sí? Para que efectivamente estas prácticas, cuando yo las vaya a implementar, sean pues debidamente utilizadas y no esté yo de pronto utilizando un método de proyectos que no es adecuado para digamos, el proyecto o para la organización inclusive. ¿Sí? Lo cual genera retrasos y problemas finalmente en la generación de resultados. Una de cada 3 organizaciones reporta, por supuesto, que la gestión de proyectos ha contribuido en la generación de beneficios o en la gestión de valor o en la generación de valor. Pues todavía hay una brecha importante ahí que resolver. Bien, ¿y a qué se debe esto principalmente? ¿O cuáles son los 3 principales hallazgos que este estudio del entorno, del entendimiento del entorno de gestión de proyectos nos aporta para ver nosotros cómo tenemos que intervenir desde la concepción de los proyectos, la ejecución y la entrega de resultados en pro de pues mitigar o minimizar el impacto de situaciones adversas, que ahí es donde yo digo que todo este tema de contexto tiene mucho que ver con la gestión del riesgo integral y hablando pues en particular de los proyectos. La primera razón se debe al compromiso de los patrocinadores para el éxito del proyecto, o sea que hay una brecha comunicacional entre los que definen o patrocinan, dan los recursos del proyecto versus los que tienen que ejecutarlo. Entonces hay una ruptura ahí, tal vez los patrocinadores, digamos, dan los recursos para el desarrollo de los proyectos y se pierden un poco durante la planificación, durante el seguimiento, la ejecución, el control, y posteriormente tal vez aparecen al final de los resultados y muy seguramente en ese camino, en ese periodo han cambiado, han pasado muchas cosas que hace que haya una desalineación, ¿sí? de las expectativas, de lo que se está muy seguramente esperando, ¿sí? Y eso pues reduce el éxito, ¿sí? y genera mayores riesgos desde el inicio hasta la generación de resultados del proyecto. Entonces, es contundente, y discúlpenme si la imagen no se ve bien, una falla, pero pues les comento un poco lo que aparece aquí en estos indicadores, y es que se hace una comparación entre aquellas organizaciones que tienen buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿sí? Que se denominan los champion, ¿sí? Y las organizaciones en las que se entrevistaron en todo este proceso tienen un bajo desempeño o pocas prácticas en la gestión de proyectos, poca implementación de las prácticas en gestión de proyectos. Entonces, aquí hay una diferencia muy, muy importante, y es que aquellos que no tienen prácticas adecuadas para la gestión de sus proyectos, efectivamente tienen más problemas en relación con la participación o se evidenciaron bajo compromiso de los patrocinadores durante el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Y efectivamente en esta diapositiva hago referencia a ese punto, ¿sí? Y es que al principio de los proyectos,
cuando la influencia de los stakeholders o patrocinadores del proyecto es alta, el costo de los cambios es muy bajo, ¿sí? Porque muy seguramente el proyecto apenas será una idea, está estructurado en documentos, en papeles, ¿sí? Y en la medida que pasa y se pierde de pronto esa participación o ese compromiso de los involucrados, ¿sí? De los stakeholders, perdón, de los patrocinadores, va reduciéndose, y ellos me piden un cambio, ¿sí? Porque hay una brecha o hay una ruptura comunicacional, el costo de ese cambio puede ser muy alto para la organización, incluso poner en riesgo los resultados y el éxito del proyecto como tal. Entonces, es clave entender ese aspecto que a nivel global, ojo, se detecta como factor fundamental y es ni siquiera un tema de gestión técnica del proyecto, sino es un tema de gestión más de relaciones del patrocinador y cómo está él, o cuál es su papel durante el desarrollo de los proyectos. El segundo elemento que hace, digamos, o que es relevante en esta situación actual del contexto global del proyecto es el control del alcance en los mismos, ¿sí? Y me refiero particularmente a una digamos, mala práctica, ¿sí? Hablando en concreto, que se menciona en el informe, que se llama scope creep. Scope creep quiere decir gestión inadecuada o no controlada de los cambios en los proyectos, ¿sí? Que se presenta con bastante recurrencia en el día a día y en la cotidianidad de muchos de los proyectos que desarrollamos en las diferentes empresas, en las diferentes organizaciones. Es decir, que se establece algo, un alcance del proyecto, lo que se va a hacer, y en el camino, en el transcurso del proyecto, se piden cambios, ¿sí? Que se introducen al proyecto y nunca son analizados en cuál es su impacto en el cronograma, en el presupuesto, simplemente se introducen y generando obviamente eso una afectación a los resultados inicialmente establecidos. Aspecto fundamental y número uno, entiéndase hoy en día, de generación de riesgos en los proyectos, ¿sí? Y es los cambios no controlados en los proyectos, la introducción de cambios no controlados, no verificados, no analizados en los proyectos que generan un scope creep que, pues, traduciéndolo del inglés al español, quiere decir, pues no es una traducción correcta, pero es algo así como corrupción, ¿sí? Del alcance, ¿sí? O ¿sí? De descomposición del alcance, ¿sí? Desde el punto de vista, por supuesto, no positivo, ¿sí? Es cambiar sin controlar, ¿sí? De manera arbitraria de lo que en el día a día, lo que inicialmente se estableció. Entonces, eso genera consecuencias muy adversas para el proyecto, se comprometen recursos en actividades que no se habían definido, etcétera. Y pues finalmente lo que se ve afectado son los resultados, los entregables de cara al cliente, etcétera. El tercer elemento al cual nos invita los resultados de este pulso de la profesión 2018, sí es entender la importancia de mejorar las capacidades para entregar valor, ¿sí? Y cuáles son esas capacidades para entregar valor, y es que nuestros proyectos se puedan adaptar, ¿sí? De manera práctica, de manera creativa, ¿sí? A las condiciones actuales del mercado, a las condiciones del cliente. Eso es lo que se está pidiendo actualmente en el desarrollo de los proyectos, que evolucionemos de acuerdo a cómo el mercado y las condiciones van cambiando. Mejorar las capacidades para entregar valor tiene todo que ver con la habilidad para minimizar los riesgos del proyecto, y ahí vale la pena resaltar esto nuevamente. El control de los costos, que tiene que ver con, pues, los riesgos la gestión del riesgo económico, pues, en mi organización, en mi empresa, y por supuesto con
con esa minimización del riesgo y control de los costos de los proyectos yo pueda generar mayor valor también. Y entender que los proyectos son diferentes, ¿sí? Que cada proyecto se puede abordar de manera estructurada, pero diferente, ¿sí? Hay diferentes metodologías, métodos, voy a hablar ahorita un poquito de eso, para abordar los proyectos. Y eso lo tenemos que entender porque a veces ponemos proyectos en aprietos cuando de pronto se necesitan cosas más simples o en algunos los dejamos sin control cuando se requieren prácticas un poco de mayor control, etc. Entonces tenemos que tener esa capacidad de saber qué herramienta utilizamos en qué momento. Entonces, finalmente, hay un desempeño en los proyectos y es evidente cómo los proyectos o las organizaciones, perdón, que tienen alta madurez en el uso de prácticas de gestión de proyectos, de buenas prácticas de gestión de proyectos, versus quienes no las tienen, tienen o generan unos resultados absolutamente diferentes. Nuevamente pido disculpas por la calidad de la imagen, que algo pasó cuando cambié aquí unas cosas, pero pues voy a comentarles algunas y de pronto no se ve claramente. Lo que está en verde son las organizaciones que tienen buenas prácticas o alta madurez en la gestión de proyectos versus lo que está en morado, que son las organizaciones de baja madurez en la implementación de prácticas de gestión de proyectos. Entonces, si hablamos de proyectos completados a tiempo, un 64% en las organizaciones de alta versus un 36% en las de baja. Una diferencia bien importante. Proyectos completados dentro del presupuesto, 67% para las organizaciones maduras, 43% para las que no. Porcentaje de proyectos que cumplen los objetivos originalmente establecidos, 78% para las de alta, 56% para las de baja. Porcentaje de proyectos que experimentan cambios en el alcance, o sea, cambios no controlados en el alcance, 45% para las organizaciones de alta y 63% para las organizaciones de baja. Porcentaje de proyectos con fallas críticas o no recuperables, 12% para las de alta, 21% para las de baja y porcentaje de presupuestos perdidos cuando el proyecto falla, 27% en organizaciones de alta y 37% en baja. Entonces, aquí vemos de manera importante cómo las buenas prácticas de gestión de proyectos contribuyen de manera contundente en la generación de resultados, ¿sí? Y esta es otra gráfica que muestra a través de los años, que son las métricas que hace el Instituto de Gestión de Proyectos a nivel mundial. Aquí están pues, los resultados desde 2011, cómo ha venido cambiando el performance, ¿sí? de las métricas de los proyectos, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, se ve, digamos, un incremento, comparado entre años, un incremento en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Planteados por los proyectos, ¿sí? Se ve un incremento en la gráfica en la primera curva. Se ve pues que se ha mantenido, ¿sí? Los proyectos generalmente dentro de los presupuestos, o sea, ese indicador se ha mantenido. Los proyectos completados a tiempo, ese sí ha bajado un poquito, ¿sí? Los proyectos, la experiencia o los proyectos que experimentan los cambios no controlados en el alcance aumenta, ¿sí? Eso es, por eso ahí el resultado que reflejé como un punto relevante anteriormente a tener en cuenta. Los proyectos fallidos, pues se ha mantenido en los últimos años el indicador. Perdón, los proyectos que pierden presupuesto a consecuencia de las fallas en los proyectos y los proyectos fallidos también, digamos, ese se ha reducido un poco y se ha mantenido. Entonces todavía tenemos unos retos importantes en el incremento
pues, del performance de los proyectos. Entonces ahí es donde aparecen los retos en el 2018, ¿sí? De la dirección de proyectos para impactar. ¿Para impactar qué? Pues los resultados, las organizaciones, las empresas, el contexto en el cual nos desenvolvemos. Entonces, el primer insight o elemento que se refleja de este estudio es que el futuro de la generación de valor es un conjunto de acercamientos, es decir, que la generación de valor a través de la administración de proyectos se puede hacer de diferentes formas. Y eso tiene que ver con la forma en cómo nosotros trabajamos en nuestras organizaciones. Entonces, hay diferentes metodologías, como lo mencionaba anteriormente, para abordar los diferentes proyectos de acuerdo a sus características. Hay metodologías predictivas, es decir, cuando yo ya muy seguramente conozco el resultado que voy a producir, entonces ya hay unas etapas predefinidas que generalmente me llevan a un resultado específico. Eso es una metodología predictiva. Una metodología iterativa que permite, por ejemplo, la creación de elementos, ¿sí? O la creación de un producto por elementos, ¿sí? Por módulos, por decirlo así también, ¿sí? De manera iterativa voy generando módulo a módulo incremental, ¿sí? Yo voy generando tal vez diferentes versiones de un mismo producto. Ágil, ¿sí? Que es la forma en la que gestiono el proyecto y mi intervención con los equipos para la generación de los resultados, ¿sí? Híbrido, que puede ser una mezcla de alguna de estas anteriores y pues muchas otras prácticas que seguramente vendrán a futuro, que están cambiando la forma en la que trabajamos y la forma en que, digamos, debemos adaptar nuestras formas, nuestros ciclos de vida de proyectos de acuerdo a las necesidades que se presentan, ¿sí? Entonces ahí hay un reto importante a trabajar. Generalmente vemos o tradicionalmente lo que se han utilizado son más metodologías predictivas o metodologías tradicionales para la gestión de proyectos y hoy sí, y sobre todo en algunas industrias se vienen ya utilizando iterativas, pero ya, como les digo, se están introduciendo y se vienen practicando otras nuevas formas de trabajo en el desarrollo de los proyectos y muy seguramente vendrán otras, siempre con miras a lo que mencionó al principio y es la generación de valor. ¿Sí? Y por supuesto esto tiene que ver lo anterior, hablando de los métodos con los cuales abordo mis proyectos, con la capacidad de organizar todo ese portafolio de iniciativas que tengo yo, porque si yo no hago esto, pues voy a generar riesgos en la generación de los resultados de negocio, riesgos en el desempeño, ¿sí? Riesgos en la relación con los proveedores, con los clientes, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí claramente yo debo identificar cuáles son los proyectos, ¿sí? Seleccionar a cuáles proyectos les voy a apostar, ¿sí? Con qué método, ya uniendo con lo anterior, con qué metodología los voy a desarrollar, ¿sí? Y gestionarlos, desarrollarlos según pues esas prácticas que yo necesito para poder entregar los resultados esperados. Y acá, digamos, esta gráfica, la que está a la derecha particularmente, hace un poco referencia a este punto. Y es que en los proyectos, ¿sí? Nosotros generamos valor en doble sentido. Permítanme acá un segundo que quiero reflejarlo aquí, vamos a ver. ¿Sí? En doble sentido. Nosotros, a través de la gestión de proyectos, generamos valor a la organización porque buscamos con las diferentes metodologías que mencioné anteriormente hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien si es un proyecto en el cual yo ya tengo claramente las etapas para generar un resultado, o si es un proyecto en el cual tengo que generar versiones de los productos, ir generando versiones, o si es un proyecto en el cual tengo que ir generando mis resultados por módulos, por paquetes. Entonces, eso me ayudará a hacer las cosas bien. Pero eso no es suficiente, ¿sí? También es importante la generación
la administración del portafolio de proyectos. Y eso tiene que ver con esta palabra de seleccionar las iniciativas adecuadas, ¿sí? De todo el conjunto de buenas ideas, ¿sí? O de proyectos que yo tengo en mi baraja, cuáles son los que voy a hacer para generar los resultados esperados, porque los recursos, por supuesto, son limitados. Eso con el fin de evitar los riesgos, pues, de generar o incumplir con lo esperado. Cuando yo trabajo en esas dos dimensiones, en hacer bien las cosas, mis proyectos de acuerdo a la metodología que yo tenga, ¿sí? O use, y seleccione los proyectos que quiero desarrollar de manera adecuada, pues yo le genero mayor valor a mi organización, ¿sí? Genero valor en doble sentido. Entonces, eso es importante, digamos, dentro de este primer insight o reto que tenemos en la gestión de proyectos, que se alineen los métodos adecuados para administrar proyectos, pero que también se seleccionen las iniciativas, pues, justas y adecuadas de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que yo tengo. Porque, pues, hay que entender, como lo mencioné, o lo mencionó el presidente, perdón, del PMI en el estudio, en el informe, que los proyectos son un vehículo para la entrega, ¿sí? O la generación de la estrategia de una organización. Y en este gráfico, pues lo reflejo. Y es, todo parte, digamos, una organización, una empresa, ¿sí? Una ciudad, país, tiene que tener una estrategia, ¿sí? Y esa es una hipótesis de valor, o sea, es un planteamiento de hacia dónde quiero ir, yo qué quiero desarrollar, y con base en esa visión se construyen unos proyectos, programas, ¿sí? Eso conforma un portafolio de decisiones de valor, le vamos a apostar a estas iniciativas, ¿sí? A estos proyectos, y finalmente esas decisiones de valor se ejecutan o se generan a través de proyectos, ¿sí? De proyectos bien ejecutados, se generan los resultados que finalmente se entregan a una comunidad, se entregan a una operación, a una producción, y yo estoy realizando ese valor, y eso se convierte en un ciclo, ¿sí? Ya lo digo, en una organización, en un país, en una ciudad, en una empresa. Esta es una dinámica, ¿sí? En el ambiente, ¿sí? De la gestión o de la generación de resultados en una industria, ¿sí? O como lo digo, en un país también. Y por eso es la importancia de entender que los proyectos es, digamos, el vehículo para el cumplimiento de esas hipótesis de valor o para el cumplimiento de esas visiones o estrategias que se tienen a nivel organizacional. Entonces ahí la adaptación o el uso de esos métodos es adecuado y es indicado como lo vimos en los indicadores anteriores. Pero vale la pena resaltar aquí que esto requiere un nivel de madurez en el uso de las prácticas, es decir, empezar a apostarle, ¿sí? Empezar a utilizarlas, no quedarme con ellas guardadas y vistas en los libros, con los webcasts, ¿no? Sino empezar a utilizarlas y empezar a recorrer ese camino, lograr ese nivel de madurez, ¿sí? Empezar a gatear, después a caminar, después a correr, etcétera, etcétera, en lo que es el uso de las prácticas de gestión de proyectos, porque evidentemente, como está aquí, los indicadores reflejan la diferencia en el éxito de los proyectos cuando se utilizan buenas prácticas versus cuando no se utilizan estas prácticas y herramientas. El otro insight o reto que tenemos es que los profesionales de proyectos deben ampliar sus competencias y aprender de maneras diferentes. Es decir, que ya a veces no solamente estamos para administrar el alcance costo-tiempo, ¿sí? de un proyecto, sino también para ser un asesor estratégico, haciendo referencia a lo que mencioné anteriormente, un innovador, como entendiendo los proyectos como un vehículo también para introducir innovaciones, ¿sí? O para la gestión de proyectos de innovación, como un comunicador, ¿sí? Porque pues entiéndase que esta es una de las principales habilidades que debe tener un gestor de proyectos, la comunicación, un gran pensador, ¿sí? O inclusive un gerente ágil, ¿sí? O versátil, que pueda, ¿sí? Pues
lo que permite la gestión de proyectos es conocer de diferentes temáticas en una organización, ¿sí? En una empresa. Entonces eso permite que uno pueda interactuar en diferentes áreas, ¿sí? Hablando de que uno tiene que conocer de presupuestos, de adquisiciones, de riesgos, de recursos, etcétera. Entonces hay versatilidad a la hora de conocer. Entonces el estudio refleja de manera importante, de manera contundente, ¿sí? Aquí quiero resaltar eso de manera especial, hablando pues que estamos en un espacio educativo, ¿sí? En un proceso educativo, refleja de manera contundente que las empresas, ¿sí? Que utilizan buenas prácticas en gestión de proyectos le creen a la formación, a la capacitación de sus profesionales de manera contundente, y eso tiene que ver absolutamente con los resultados, ¿sí? Versus las empresas que no utilizan buenas prácticas, que poco le creen y poco implementan esa formación a través de diferentes procesos, ¿sí? Y pues miren también cómo eso tiene una conexión con los resultados. Por supuesto, hay indicadores que reflejan claramente que los proyectos se mejoran con entrenamiento en gestión de proyectos, ¿sí? Y en gestión de riesgos en proyectos y en gestión de, bueno, de las diferentes variables que tenemos en el desarrollo de proyectos. Y acá también quiero resaltar de manera relevante que no solamente es importante la formación o el desarrollo de capacidades en habilidades técnicas para la administración de proyectos, sino de manera relevante nuevamente resalto este año que el desarrollo de habilidades blandas o soft skills es mucho más importante hoy en día, ¿sí? Para la gestión de proyectos, para la generación de resultados que hace o que tiempos atrás, ¿sí? Y evidentemente es parte de lo que se refleja también en este estudio del pulso de la profesión 2018 del PMI. Y finalmente el tercer reto, que son solo 3 en este año, el año pasado eran como 6, 5 en el de 2016 cuando lo presenté. Del 2018 son 3 nomás, y el tercero es que las organizaciones deben invitar a los profesionales de proyectos a que aprovechen la disrupción. ¿Y qué es disrupción? Y es el nuevo comportamiento del sistema global, de la economía, de las redes sociales, bueno, ¿sí? Como una oportunidad para el desarrollo de proyectos, para la generación de negocios, el performance de los mismos proyectos, y no solamente es reaccionar a ella de manera más reactiva, ¿sí? Sino que aprovechemos todo esto, como estos cambios que están sucediendo, como oportunidades para impactar, ¿no? El mundo que nos rodea hoy es diferente y cada día es más cambiante debido pues al contexto de, comunicación o de contacto que estemos teniendo, yo creo, los seres humanos hoy en día. El cambio perturbador es preponderante, ¿sí? Inclusive hay una infoxicación por el exceso de información, aceleración tecnológica, digitalización, redes sociales, como lo dije, ha creado nuevas fronteras y nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Por lo tanto, el número y la complejidad de proyectos ha aumentado, ¿sí? Y eso hace que nosotros o los que estamos alrededor de la gestión de proyectos nos preparemos para estar más alertas y más atentos y estar más alineados a ese mundo que nos rodea. Y atender tendencias como estas que las presentan en el estudio, que los directivos de las empresas, los ejecutivos dicen, mire, estas tendencias están impactando la forma en que hacemos nosotros negocios. Y esto todo tiene que ver con riesgos, no crean que no, ¿sí? Porque muy seguramente estas tendencias están llegando de manera o impactando sus entornos, sus industrias, sus empresas, ya sea de manera positiva, por supuesto, pero también en algunos casos de manera negativa, ¿no? Autonomous and self-driving vehicles, ¿sí? Carros y que ya se manejan de manera autónoma, el Big Data, el desarrollo sostenible, cambio climático, ¿sí? El cambio continuo y la velocidad continua del cambio de las expectativas de los clientes, ¿sí?
Eso es una dinámica hoy en día muy diferente. Uno ya lanza un producto y ya el cliente quiere otra cosa y ya no le gustó ese porque está hiperinformado. Entonces, eso también nos impacta. La inteligencia de datos, ¿sí? Las reformas en los sistemas de salud, el incremento en la competitividad global, ¿sí? En las regulaciones gubernamentales, nuevas tecnologías, los cambios en las políticas. Tenemos diferentes variables que es importante analizar para ver cómo esto nos abre la mente, ¿sí? Que es la invitación aquí en esa primera clave para gestionar los riesgos en los proyectos y nos hace tener un poquito más de panorama para entender, más allá de entender el presupuesto del proyecto, el cronograma y los entregables que tengo que generar. Bien, entonces, con esta primera parte que acabo de presentar, con la cual buscaba que ustedes entendieran un poco ese contexto actual, perdón, de la gestión de proyectos y cómo está relacionado totalmente con las necesidades de muy seguramente nuestros proyectos, nuestras industrias, nuestras empresas, ¿sí? Entender ese contexto, como lo dije, al final nos abre la mente para tener presente otras variables antes de abordar el desarrollo inclusive de muchas iniciativas y todo esto que yo hablaba aquí de la estrategia, cómo la estrategia, que es un planteamiento, una hipótesis de valor, se convierte en una realidad a través del desarrollo de proyectos es relevante y entender eso, cómo es de importante, más allá de inclusive empezar a hacer una evaluación y valoración de un proyecto. Bien, entonces, esta segunda parte que está planteada dentro de los objetivos de este webcast, ¿sí? Lisa nos lo indicaba ahí claramente ahora, donde es importante para darle continuidad a nuestro proceso o a nuestra serie de webcasts, hablar un poquito de los conceptos generales de gestión de proyectos, conceptos básicos para ponernos pues en una misma tónica todos los que estamos participando y así el lenguaje que vamos a tener durante los próximos pues sea claro y homogéneo para todos. Entonces, lo primero es entender qué es un proyecto, ¿sí? Porque a veces hay diferencias en esa conceptualización y es que un proyecto es cualquier esfuerzo temporal, ¿sí? Que crea un producto, servicio, resultado único y resalto temporal, porque a veces en algunas organizaciones vemos proyectos y le llaman proyectos a cosas que nunca se acaban, entonces no, el proyecto tiene que tener una delimitación de tiempo específico para crear un producto, servicio, resultado único. Y por supuesto parte de un proyecto se genera o proviene de ideas, de problemas, ¿sí? De oportunidades que yo tengo que aprovechar para generar esos productos, servicios, resultados únicos. También es importante entender y un poco alineando eso con las prácticas o con la forma en la cual yo abordo el proyecto desde el punto de vista metodológico, ya este aspecto que mencioné anteriormente, es clave entender que los proyectos son de diferentes características, hablando pues aquí de puestos, de miembros de equipo, de tiempos, del lugar donde se genera, ¿sí? De elementos que tengo que desarrollar, que lo hacen que sea corto, hablando pues de dimensión de tiempo, que yo tenga que emplear mucho tiempo para la generación del resultado. O sea, los proyectos tienen diferentes características, ¿sí? Diferentes variables y ahí es donde es importante alinearlo con ese
elemento que comentaba yo anteriormente, que es utilizar el método adecuado para producir el resultado de acuerdo a esas variables. Y eso, por supuesto, me lo da la formación, conocer cómo lo hago y también pues la experiencia. Todos los proyectos, digamos, tienen estas tres restricciones, ¿sí? O tres elementos básicos a tener presente. Alcance, tiempo, costo. Pero como lo vengo mencionando anteriormente, esto no es suficiente, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos que entender que un proyecto tiene unas múltiples restricciones, eso se denomina la triple restricción ampliada, y son diferentes variables a las cuales hoy debemos prestarle atención en el desarrollo de los mismos. Inclusive miren acá cómo aparece los riesgos como una variable relevante en el contexto, ¿sí? Y cuando digo contexto, quiere decir el todo, desde la concepción hasta el desarrollo y la entrega de resultados de un proyecto. Entonces, ¿qué es la gestión de proyectos? Si ya sabemos qué es un proyecto, ¿qué es la gestión de proyectos? Y esta, digamos, es una definición básica que, digamos, solía utilizar al principio de mis entrenamientos, y es la aplicación a las actividades de un proyecto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para lograr los resultados, para lograr los requerimientos. Entonces, esto no es suficiente hoy en día, porque me quedaría yo en un alcance supremamente técnico si solo lo dejáramos en ese nivel, ¿sí? Hoy en día la gestión de proyectos es la integración de equipos y de todas las áreas de experiencia, todas las variables de conocimiento que se necesitan para poder cumplir con los objetivos o con los resultados. Entonces, veamos acá cómo también de manera importante, alineado pues con eso que se presenta en el estudio, la relevancia de integrar equipos, el tema de las habilidades blandas que mencionaba, ¿sí? Y por supuesto del uso de herramientas y técnicas, que es cuando se habla de áreas de experiencia, también para el desarrollo de los mismos. O sea, es una mirada un poquito más integral, ¿sí? Donde pues se requieren conocimientos de gestión de proyectos, de fundamentos, estándares de cada industria, comprensión del contexto, habilidades interpersonales, digamos una variable de elementos. Y aquí juega un papel importante el rol del líder de proyecto como más allá de un experto metodológico, también como un líder, ¿sí? Como un administrador de personas y como un constante solucionador de problemas que, digamos, debe ponerse diferentes sombreros de acuerdo a las diferentes variables que se presentan en el proyecto, porque a uno le pueden estar hablando y los que pues han estado involucrados más o en menor medida en el proyecto, puede estar uno hablando pues de todo lo que es el alcance del presupuesto, finanzas del proyecto, después de la calidad del proyecto, de los riesgos, puede estar hablando de las compras, del recurso humano, de los recursos materiales, etcétera. Entonces tienen que estar poniéndose diferentes sombreros para, digamos, atender las diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Entonces, como conclusión, para uno hacer con calidad o generar con calidad, que es esta Q, perdón, que está aquí en la presentación, ¿sí? Para generar con calidad esos resultados en los proyectos, yo como líder de un proyecto debo manejar pues esas tres variables, ¿sí? O entenderlas, pero recuerden que no hoy en día en los proyectos no es lo único, ¿sí? Hoy en día yo tengo que meterle de manera importante o entender de manera importante el aporte de el manejo de los riesgos en los proyectos, ¿sí? Y el manejo de los riesgos tiene que ver con el manejo o la administración de la incertidumbre, ¿sí?
y como, digamos, mi intención desde la sesión anterior, que vengo hablando de las 10 claves, es entender, por supuesto, cómo la gestión del riesgo no es un área específica dentro del proyecto, sino tiene una visión más holística, una visión más integral, que permite, si yo la entiendo así, generar mejores resultados. Bien, entonces, hablando un poco de gestión de proyectos o de dirección de proyectos, dirigir no es hacer a través de otras personas, a través de un equipo. Realmente también eso tiene que ver mucho en los proyectos y por eso hablamos tanto, insisto, en el tema de las habilidades blandas, porque la gestión de proyectos es una mezcla de ciencia y arte, ¿sí? De temas técnicos, pero también de mucho feeling y mucho contacto con los involucrados, con los patrocinadores, con el equipo, y ahí pues ese elemento pues sale a relucir por completo. Bien, todos los proyectos, digamos, se desarrollan a través de un ciclo de vida, digamos, viéndolo desde un punto de vista muy general, muy predictivo, haciendo referencia a lo anterior. Generalmente un proyecto se concibe, ¿sí? se piensa, se estructura, se desarrolla, se implementa y se cierra. Digamos que ese es un ciclo de vida muy genérico, donde en esta gráfica vemos que en la medida que el proyecto va avanzando hay un mayor empleo, uso de recursos y también hablo de recursos no solamente económicos, sino también humanos y materiales, y ese en el tiempo se va reduciendo, ¿sí? Entonces cumple más o menos este comportamiento un proyecto. Lo importante aquí es entender que en el proyecto yo tengo dos tipos de procesos que administrar. Uno, lo que se denominan los procesos de producto, y son todos los procesos técnicos para producir el producto específico. ¿Sí? Hay unos procesos específicos para producir o para construir una vía, uno para producir un software, ¿sí? Para diseñar y desarrollar un vehículo, ¿sí? Hay procesos técnicos específicos que son atados a a esa industria en particular. Y eso se llaman procesos de producto. Pero en el desarrollo de ese ciclo de vida de ese producto, de ese proyecto, pues, yo necesito administrar el trabajo, ¿sí? Las actividades, las tareas, los tiempos para la generación de esos resultados. Ahí es donde la gestión de proyectos y todo esto que venimos hablando es relevante y es lo que nos permite organizar el trabajo para abordar la construcción de ese resultado, y por eso es que la gestión de proyectos es transversal y la gestión de riesgos en proyectos, por supuesto, es transversal a cualquier industria, ¿sí? Lo que sí es claro es que todos los proyectos, ya hablando desde el abordaje metodológico que utilizamos nosotros y vamos a utilizar para presentar estos webcasts y en el curso que les mencionaba que tenemos al finalizar esta serie sobre la gestión de proyectos, nosotros lo abordamos bajo este ciclo de vida, la gestión de proyectos. Y es que todo proyecto tiene un inicio, ¿sí? Se planea, se ejecuta, se controla y se cierra. Y ahí está inmerso, digamos, en ese ciclo de vida de gestión del proyecto, diferentes técnicas y herramientas que se utilizan para la administración del riesgo en particular, pues haciendo referencia a lo que vamos a hablar aquí en particular, que pues no está aislado, por supuesto, de la gestión de proyectos básica y fundamental. Entonces, ese inicio del proyecto, digamos, hace referencia a esa, digamos, estructuración de la idea. La planeación hace referencia a la construcción, ¿sí? Al armar esa estructura de lo que queremos hacer, ¿sí? Para poderlo ejecutar, ¿sí? Construir, ¿sí? Desarrollar. Y en esa ejecución es importante resaltar que yo debo estar controlando si lo que estoy ejecutando, ¿sí?
mi ejecución, ¿sí? El control me sirve para eso, para mirar si mi ejecución es parecida a lo que yo planeé, ¿sí? Y mirar qué tengo que ajustar, qué tengo que controlar para poder entregar los resultados esperados. Y si ya al final, bueno, al final lo que se busca es que, por supuesto, ese proyecto que inició con esa genial idea, ¿sí? Que se planeó, se ejecutó, finalmente se cierre de manera adecuada y me lleve, ¿sí? A lograr pues, los resultados esperados. Entonces, digamos que por eso hacemos el abordaje de lo que aquí se va a tratar, ¿sí? De lo que es la gestión de riesgos en proyectos a través de el entendimiento del ciclo de vida del proyecto, que es lo que nos permite, por supuesto, y del entorno, tener una visión integral de la gestión del riesgo más allá de lo que típicamente se hace de tratarlo como un tema o un área de conocimiento muy puntual dentro de los proyectos, ¿sí? Que si bien lo es, pero no es, como lo digo, suficiente. Bien, el ciclo de vida del proyecto o el proyecto se puede abordar de diferentes formas, se puede abordar en una sola fase, esto es lo que yo mencionaba un poco de un proyecto de características predictivas, ¿sí? El proyecto se puede abordar en grandes fases o en varias fases, entonces esto es lo que se denomina incremental o se puede manejar de manera iterativa, ¿sí? Aquí por paquetes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que yo mencionaba en ese reto que tenemos de cómo acomodo yo el proyecto de acuerdo a lo que yo necesite abordar. Si necesito un proyecto pequeño en una sola fase, entonces yo haría esto. Si yo necesito un proyecto en grandes fases, tengo que entender que cada fase la tengo que manejar de manera independiente o puedo tener construcción de dos elementos en simultáneo y cada uno lo tengo que administrar. Entonces, eso será, digamos, parte de lo que yo debo entender antes de empezar a trabajar mi proyecto, cómo le voy a desarrollar ese ciclo de vida, ¿sí? Y también es importante aquí entender que los proyectos nosotros los abordamos o los desarrollamos dentro de una organización y no es ajeno, y por eso lo vengo mencionando, entender la cultura y el estilo de la organización, porque digamos hay organizaciones muy funcionales donde tal vez la transversalidad o trabajar proyectos entre áreas no es tan fácil, ¿sí? Me refiero en este tipo de organizaciones funcionales, los proyectos transversales, ¿sí? No funcionan tan adecuadamente, generalmente funcionan bien proyectos de área, ¿sí? Pues uno ve evidentemente cómo hay organizaciones en las cuales yo requiero hacer un proyecto donde participen todos y acá se presentan, digamos, brechas o dificultades de comunicación entre áreas, son temas que hay que solucionar y temas que vivimos en el contexto de las empresas donde nos desenvolvemos. Y acá es bien relevante tener presente que pues existen herramientas para esto y cómo la gestión de proyectos y empezar a trabajar en eso ayuda a mejorar esos flujos de comunicación y de resultados, ¿sí? Porque pues, de lo contrario aquí los proyectos no fluyen muy bien. Y digamos llegando, pues como lo digo aquí, hay organizaciones que son un poquito más de carácter proyectizada donde pues esto evoluciona un poco mejor. Entonces, ese entorno de la organización hay que entenderlo, esa cultura de la organización hay que entenderla para poder ver cómo esto también impacta los riesgos, ¿sí? Y la evolución de los resultados en los proyectos. Esto pues, por supuesto, lo estamos haciendo, digamos, serie de webcast y nuestro entrenamiento que vendrá posteriormente bajo el enfoque de la gestión de proyectos que ofrece el Project Management Institute, que pues es el instituto más reconocido a nivel mundial en la gestión de proyectos. Entonces, digamos que lo hacemos bajo este enfoque, pues para alinearlo con las mejores prácticas y tal vez finalmente, ya para terminar, eh, digamos, ciclo de vida de la gestión de proyectos que vemos aquí ya lo tengo pues de otra forma, inicio, planificación, ejecución, control y cierre, que es el ciclo de vida
dirección de proyectos, que es sobre el cual vamos a desarrollar la serie, como lo mencioné, y el curso, dentro de sí requiere el empleo de diferentes áreas de conocimiento o de diferentes áreas de expertise, que son las que fundamentalmente se utilizan para la administración de proyectos. Y acá, digamos, es de resaltar, pues además de las otras, que la gestión de riesgos aparece como un elemento o un área fundamental dentro de la gestión de proyectos. Y particularmente para alinearlo con lo que mencioné anterior, es que, digamos, si bien vamos a ver en uno de los webcasts o hablar sobre la gestión de riesgos en proyectos, lo que pretendemos con esta serie y con lo que, digamos, estamos nosotros transmitiendo es que la gestión de riesgos es una visión inclusive un poco más global, ¿sí? Que los riesgos están como cubriendo todo esto, están relacionados con toda la gestión de un proyecto. Es una visión, como yo decía, un poco más integral, más holística, ¿sí? Porque no solamente desde aquí, sino desde, digamos, el entendimiento global de los proyectos, ¿sí? De su ciclo de vida, de las demás áreas de conocimientos que yo tengo insumos para alimentar riesgos, ¿sí? Tema que por supuesto vamos a desarrollar y muy seguramente me van a entender en los próximos webcasts y los que ojalá puedan participar en el curso un poco más en detalle, ¿sí? Entonces, esas áreas de conocimiento básicamente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las temáticas que yo debo conocer o utilizar durante el ciclo de vida de la gestión de proyectos? Yo debo conocer de la gestión de la integración, o sea, de la capacidad de unir todos los elementos, ¿sí? En uno solo para poder armonizar la administración de mi proyecto. Debo saber del alcance, ¿sí? De la gestión del alcance del proyecto o de definir o cómo defino cada una de las variables, ¿sí? De los elementos, de los componentes que tengo que realizar, elaborar, construir, de cómo administro los tiempos, ¿sí? Del proyecto, los famosos cronogramas, de los costos, de cómo administro los presupuestos, de cómo administro la calidad o gestiono la calidad de los resultados, ¿sí? De los entregables del proyecto, cómo administro las comunicaciones, cómo hablo, ¿sí? O me relaciono con los interesados del proyecto, cómo gestiono los recursos humanos, físicos, materiales del proyecto, cómo hago compras y, como lo dije de manera relevante, cómo identifico y gestiono los riesgos del proyecto de manera particular, ¿sí? Entonces, ese es el marco de referencia que utilizamos nosotros para abordar o para entender la gestión de proyectos y entender que pues todos los proyectos, como lo mencioné anteriormente, tienen un ciclo de vida, ¿sí? Un ciclo de vida, y que en ese ciclo de vida yo tengo que tener unos conocimientos donde la gestión de riesgos es un elemento bien importante por definición, porque yo tal vez en una diapositiva anterior estaba, y es incertidumbre. Para relacionarlo un poquito con esa palabra, es la palabra incertidumbre, ¿sí? Con incertidumbre. Y la gestión de la incertidumbre en los proyectos empieza desde la concepción, desde el entendimiento de la estrategia de una empresa y cómo a través de la focalización en unas iniciativas correctas yo hago buenos proyectos. Y ya ahí entra pues la parte específica de la gestión del riesgo como se conoce, se estudia aquí al interior de cada proyecto. Eso es lo que teníamos para el día de hoy. No olviden que esto hace parte de la serie de webcast. Quedo abierto a sus inquietudes y quiero poner en este momento en pantalla la serie que estamos desarrollando que
de manera consecuente nos permitirá ir abordando este tema de las claves para intervenir los riesgos en tus proyectos, ¿sí? Empezamos la semana pasada con precisamente mencionando esas claves, cuáles eran, y el día de hoy, marzo 1, estamos viendo la primera clave, que es entender el contexto. Y entender el contexto pues nos permitió ver un poquito cuál es el estado global de los proyectos, a qué nos están invitando, cómo eso se relaciona con la situación de nuestras empresas y con inclusive la prevención de riesgos desde la concepción del proyecto y algunos conceptos. Hoy vimos algunos conceptos generales, algunos elementos básicos de lo que es un proyecto, qué es la gerencia de proyectos y qué hay dentro del ciclo de vida de la gestión de proyectos, para así poder, digamos, tener unos conceptos o unos términos homologados y seguir avanzando para el próximo 8 de marzo, que tendremos a Wilson Castro con evaluación de proyectos, ¿sí? Que ya es precisamente cuando yo tengo pues esas ideas de iniciativas en la estrategia, ¿cómo puedo evaluarlas para saber si le apuesto a eso o no? ¿Sí? Entonces, Wilson el 8 hablará de evaluación de proyectos y volveré con ustedes el 15 de marzo para hablar de iniciación de proyectos. Y una vez evaluado ese proyecto, ya haber mirado un poco desde diferentes dimensiones y específico acá desde el punto de vista tal vez financiero, ¿sí? Si le apuesto económico y también de riesgos, si le apuesto esa iniciativa, cómo yo siento el proyecto y le doy esa estructura inicial al mismo en ese webcast de iniciación que tendremos en marzo 15. ¿Cómo explicar que el 45% de las organizaciones con alta madurez en gestión de proyectos caigan en el llamado scope creep? ¿Será inherente a todos los proyectos? Vamos a ver, ¿sí? Bien, aquí lo dice, porcentaje. Digamos que esto es un tema particularmente, sí, inherente a los proyectos, inherente, digamos, a la cultura también de muchas organizaciones, ¿sí? Entonces, es digamos, es un reto que tienen todos los proyectos, y es evitar al máximo el cambio no controlado al alcance. O sea, lo más importante aquí de reconocer es que todavía hay una brecha importante en la reducción de este indicador, que está dentro de los 3 elementos más importantes que los dije, o de los resultados más importantes en este estudio del 2018, y es de los indicadores que en vez de mejorarse ha ido, digamos, decreciendo. Entonces, digamos que los proyectos, si bien los de alto performance han mejorado, sí, todavía tienen una brecha bien importante en controlar de manera más efectiva sus proyectos y evitar los cambios no controlados al alcance, que es un tema que pues desde mi experiencia y que lo que yo he visto, los proyectos que he participado, se presenta con bastante frecuencia, ¿sí? Generalmente se planea muy bien, pero en el camino, en la ejecución, por, digamos, el interés en la generación de los resultados, se va perdiendo a veces el camino y se pierde el control. ¿Cómo escoger entre tantas metodologías de gestión de proyectos a fin de mejorar los resultados y lograr los objetivos establecidos? Digamos que el punto de partida no es escoger, digamos, entre tantas metodologías. Lo que yo primero suelo hacer siempre en las empresas es entender cuáles son los diferentes tipos de proyectos que hay. Ya desde la industria o la empresa en específico, cuáles son los proyectos, los tipos de proyectos que hay. Y cuando ya uno ve qué tipos de proyectos hay, ¿sí? Qué tipos de proyectos existen, uno lo que hace es buscar cuál es la metodología más adecuada para ese tipo de proyectos. Y cuando hablo tipos de proyectos, para darte un ejemplo y que quede un poco más claro, es el siguiente. En una empresa en la cual hice algo así. En una empresa pueden haber proyectos de inversión, ¿sí? Digamos en planta física, en maquinarias, ¿sí? Eso se administra de una forma. Habían proyectos para desarrollar productos para clientes,
eso se administra de otra forma. Habían proyectos de innovación, eso se administra de otra forma, ¿sí? Y habían otros proyectos de mejoramiento interno de otras variables de la organización. Entonces eso también se administra de otra forma. Entonces uno primero descubre cuáles son los tipos de proyectos que se desarrollan en esa organización y posteriormente se ubica una metodología para cada proyecto. ¿Qué relación se puede establecer entre la gestión de proyectos y el mapa de procesos de una empresa? Digamos que hay dos formas de visualizar eso dependiendo del tipo de empresa. Si la empresa es digamos, es una organización que produce, ¿sí?, productos de manera continua, ¿sí?, para el cliente, ¿sí?, para un consumidor, los proyectos deberían ser un proceso, digamos, dentro de ese mapa, muy seguramente para la administración de otras nuevas iniciativas, nuevos proyectos, digamos, transversales a la organización, ¿sí? Ya es un proceso. Pero hay ocasiones en que los proyectos es una forma de prestar un servicio en una organización, es decir, que en ese caso la gestión de proyectos, digamos, es parte del mapa de procesos de la organización cuando una empresa, digamos, se dedica o su vida, ¿sí?, su ciclo de vida o su propuesta de valor está relacionada específicamente con la entrega y generación y desarrollo de proyectos. En ese caso, digamos que la gestión de proyectos es parte o es el mapa de procesos como tal de la organización, es casi un todo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webcast, ¿sí? Espero que que trabajamos el día de hoy haya sido de su total agrado y hasta una próxima. Muchas gracias a todos.